Bien, vamos a orar, vamos a iniciar el estudio. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, te pedimos que nos perdones de todo aquello que te haya ofendido. Te pedimos, Padre, que tú seas en cada oveja, que seas en el corazón del pastor, que pueda ser un instrumento hoy eh, y santificado, un instrumento que pueda hoy ser usado por tu Espíritu Santo para poder enseñarle tu palabra. Te rogamos que lo llenes de gracia, de favor y de misericordia, Señor. Te doy tantas gracias por permitirnos hoy poder estar conectados y continuar viendo hoy este estudio de lo que es la doctrina de la redención, Señor. Te damos tantas gracias y oramos por aquellos que hoy están también a punto de conectarse y los que vienen hoy todavía en trayecto de su trabajo, que tú los guardes. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, pues vamos a continuar viendo justamente la doctrina de la aplicación de la redención y ¿se acuerdan cuál fue el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que se va a ver el día de hoy? Doctrina de la adaptación. La adopción. Perdón, Muy de la... bien, de la adopción, correcto, muy bien. Es la doctrina de la adopción, de la adopción. Y por ahí hicimos una pregunta justamente hace 8 días respecto a este tema. ¿Cuáles son los beneficios de ser miembro de la familia de Dios? Eso fue lo que dejamos como una pregunta pendiente de responder. Y pues vamos a retomar un poco la parte de lo que vimos hace 8 días. En la regeneración Dios nos da vida espiritual nueva en nuestro interior. Eso fue lo que vimos en las clases pasadas. La regeneración, Dios nos da vida espiritual nueva en nuestro interior. La justificación nos da una posición legal correcta delante de Dios. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Pero la adopción nos hace miembros de su familia. La adopción nos hace miembros de su familia. Y quiero que me acompañes, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Mi hermano Eric, por favor, ayúdame a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué somos? Miembros de la familia de Dios. Ya no somos más, ¿qué dice ahí? Extranjeros. Ya no somos más advenedizos. Advenedizos significa residentes, si quieres anotarlo por ahí en tu Biblia. Advenedizos significa residentes. Quiere decir que nosotros estamos de paso. Somos peregrinos. Somos extranjeros. No somos de este mundo. Somos justamente de una ciudadanía de los cielos. Es lo que tenemos que aprender. Y dice aquí entonces que la enseñanza bíblica respecto a la adopción se enfoca más sobre las relaciones personales, se enfoca más bien sobre las relaciones personales que la salvación da Dios a sus hijos. ¿Sí? Eso es la adopción. La adopción se enfoca mucho a lo que hoy vivimos como familia de la fe, como cristianos. Y eso es muy importante que lo aprendamos. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy somos miembros de la familia de Dios. Entonces vamos a ver como un subtema las evidencias bíblicas de la adopción. Evidencias bíblicas de la adopción. Y vamos a definir qué significa la palabra adopción. ¿Qué significa la palabra adopción?
es la acción de Dios, es la acción de Dios mediante la cual nos hace miembros de su familia. Es la acción de Dios mediante la cual nos hace miembros de su familia. A ver, una pregunta para ver quién lo puede contestar. ¿Cómo puede alguien ser miembro de la familia de Dios? Einer, venga Einer. Naciendo de nuevo. Naciendo, ¿y esto qué quiere decir? Aceptando a Cristo. Muy bien, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como Hijo de Dios. Muy bien. Aquí justamente el apóstol Juan habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Carmen, ¿me ayudas, por favor? Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, tú misma, Carmen. Dice, más a todos los que le recibieron. ¿Menciona algún número en especial? ¿Algún número en específico? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que pueden ser muchos o pueden ser pocos? Yo considero que somos pocos, ¿no? Sí, yo creo que es una expresión indefinida de número. Porque hasta el día de hoy mucha gente está llegando a los pies de Cristo. En alguna parte del mundo, mucha gente está llegando a los pies de Cristo. Entonces quiere decir que eso, más a todos los que le recibieron, quiere decir que es un número indefinido hasta en este momento. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no hay condiciones de judíos o gentiles. Aquí dice más a todos los que creen en Cristo, aquellos que ya lo recibieron como su Señor y suficiente Salvador, ¿no? A estos se les concede el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y justamente, bien como dijo Einer, como dijo Bere, justamente es eso. Para que seamos miembros de la familia de Dios, tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, acuérdate que cuando tú veas la palabra hijos de Dios, en el Antiguo Testamento se está refiriendo a los ángeles. Y cuando tú veas hijos de Dios, Nuevo Testamento se está refiriendo a los creyentes. Es importante que tengas esta anotación en tu apunte. Entonces, notemos que el ser miembro de Dios no es un derecho que tengamos nosotros que exigir, sino una manifestación de la gracia. Justamente como lo dice el versículo 12. No es un derecho que debamos de exigir ser miembros de la familia de Dios o ser hijos de Dios. Más bien es una manifestación de la gracia de Dios, porque dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio. Aquí la palabra les dio significa gracia. Por su voluntad, por su soberanía, nos hizo ser o que tengamos el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Aquí hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Porque los judíos consideraban un privilegio intransferible el que por su descendencia de Abraham disfrutaban de los derechos de los pactos y las promesas, llamándose justamente hijos de Abraham, pero era por descendencia judía, por descendencia abránica. Sin embargo, hoy hemos aprendido que Jesucristo vino completamente a quitar esa parte. Ya no existen más judíos, ya no existen más gentiles. Hoy somos iglesia, hoy somos miembros
de la familia de Dios. Amén. Entonces, quiere decir que Dios nos concede el derecho de ser hijos de Él en el momento que tú y yo hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, aquí el Nuevo Testamento nos enseña cómo el creyente llega a ser adopción como hijo de parte de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver la primera evidencia de las Escrituras o alguna de las evidencias de las Escrituras de la adopción como hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Pau, por favor, mija. Sí, pastor. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leer el versículo anterior, versículo 4, para que quede claro el versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente los que estaban bajo la ley nunca pudieron haber sido miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible el que tú puedas hoy obedecer al 100% la ley de Dios, la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Acuérdate que la palabra redimir significa rescatar, significa liberar, ¿no? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Entonces, quiere decir que recibir la adopción es alcanzar la condición de hijo adoptivo. Recibir la adopción es alcanzar la condición de hijo adoptivo. Quiere decir que se refiere a un hijo en general, pero no tanto a un recién nacido, sino a aquel que tiene ya los derechos propios de esa condición. Nosotros nacimos de nuevo espiritualmente, no físicamente, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros hoy ya tenemos los derechos propios de un hijo de Dios. Esto entonces quiere decir que Dios nos adopta en el momento que nosotros somos salvos, en el momento que por la fe creemos en Cristo. Ahora, antes de que fuéramos adoptados como hijos de Dios, antes éramos hijos de ¿qué? Eric. Antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ¿qué? Antes. ¿Qué dice la Biblia respecto a esa parte? ¿Somos hijos de qué? ¿Hijos de Satanás? Bueno, de una manera sí éramos hijos de Satanás, ¿verdad? ¿Del Está bien, padre de no está bien. mentira? Podría ser ahí Juan 8:44. A ver, Pau. Hijos de ira, Muy bien, hijos de ira, hijos de Satanás. desobediencia. ¿Dónde lo dice, Pau? ¿Te acuerdas? No, Ok, vamos a Efesios capítulo 2. Nuevamente vamos a Efesios capítulo 2. Y vamos al versículo 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Eric. Efesios 2, 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Entonces, entre los cuales antes entonces éramos hijos de desobediencia. desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere hijos de desobediencia? Pues que somos desobedientes, que no cumplimos la voluntad de Dios. O que quiere decir que dio una naturaleza de desobediencia. ¿Sí? No como verbo, sino como sustantivo. ¿Sí? Ok. Obviamente es bien importante esto entenderlo. Por eso hoy ves que los niños pequeñitos comienzan a mostrar su antigua naturaleza siendo desobedientes. Son desobedientes porque hay una naturaleza de desobediencia. Por eso el hombre no puede acercarse a Dios, no puede creer en Dios, justamente por esta naturaleza pecaminosa. Si tú mismo, a ver, antes que terminemos el versículo siguiente, el versículo 3, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí la palabra obedecer tampoco es verbo. La palabra obedecer es un sustantivo. O sea, quiere decir entonces que hoy, cuando Dios nos da de su naturaleza, nos da una naturaleza ¿qué? Obediente. Obediente. Quiere decir entonces que quita la naturaleza de desobediencia y entonces debe de predominar su naturaleza divina en nosotros. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa parte de desplazar la naturaleza de desobediencia y que rija y que impere y que gobierne la naturaleza de obediencia? ¿No? Con el nuevo nacimiento y viviendo en el Espíritu. Bueno, eso solamente puede resultar en la operación del Espíritu Santo, en la regeneración y en la santificación o en el lavamiento de la renovación de vuestro ser. Quiere decir que a través del poder del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da de su naturaleza y nos mantenemos en esa naturaleza de obediencia por el poder que se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Pablo dijo en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no quiere decir que son dos opciones, o ando en el Espíritu o no satisfago los deseos de la carne. No quiere decir que lo segundo es la manifestación cumpliendo lo primero. Si yo ando en el Espíritu, por lo tanto, ya no voy a satisfacer los deseos de la carne. No es que yo tenga la opción de andar en el Espíritu o de satisfacer los deseos de la carne. No, yo no voy a satisfacer los deseos de la carne en la medida que deje que el Espíritu actúe de manera libre, cuando yo me sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, y entonces ahí comienza a ejercer nosotros el poder del Espíritu Santo en nuestra vida a través de una naturaleza de obediencia. No sé si estoy siendo claro. Entonces, si regresamos nuevamente a Efesios capítulo 2, versículo 2, por favor, Eric, y después te lees el versículo 3, que dice: Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, el 2 nuevamente, el 2, viejo, el 2 nuevamente, por favor. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Con lo que ya te expliqué, ¿qué quiere decir? Explícalo con tus palabras. Pues que tenemos una naturaleza desobediente
cuando nacemos y a través de la regeneración, de cuando recibimos a Cristo y volvimos a nacer, pues cambia esa naturaleza a una naturaleza obediente y lo que nos hace ser obedientes, lo que nos hace permanecer ahí, pues es andando en el Espíritu, con ese poder que nos da el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, nuestra antigua naturaleza es una naturaleza de desobediencia. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, versículo 3, ¿qué dice? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí estamos viendo que antes de ser adoptados como miembros de la familia de Dios, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Creo que esta parte está muy clara, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra evidencia más de las Escrituras respecto a la adopción. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Chile, ¿me lo puedes leer, por favor, mijo? Romanos 8, versículo 14 al 17, por favor. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, amén. Muy bien, aquí creo que hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza en estos versículos. Primeramente, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir entonces que si hoy alguien que se diga cristiano y no es guiado por el Espíritu Santo, no puede ser miembro de la familia de Dios. Y no puede ser coheredero de Cristo. No puede recibir las bendiciones de la salvación. Cuando Pablo dijo en Efesios capítulo 5, volvamos a ponerle una marquita a Romanos porque vamos a regresar a Romanos nuevamente. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa, ¿qué significa disolución? Disolución significa libertinaje. ¿Ok? Entonces ahí nuevamente voy a leer, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí, en esta parte de esta analogía, lo que quiere decir Pablo es que el vino controla la mente del que ya está lleno de vino. Y lo que está diciendo, más bien, sé lleno del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que controle completamente tu mente y tu corazón. Y por lo tanto, tus acciones reflejen realmente que eres miembro de la familia de Dios. Amén.
Ahora bien, fíjense bien lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa no contristar? ¿Qué significa no contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Perdón, Mitzel? Tristeza. Ok, no creas tristeza. Muy bien. Otro sinónimo. Que se apague el espíritu porque no estamos, vaya, nos alejamos de él. Muy bien. Y no que se apague totalmente, pero sí lo puedes arrinconar al Espíritu Santo. Lo puedes arrinconar. Lo puedes hacer a un lado. Eso es contristar. ¿No? O sea, justamente si tú ves en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, dice en el versículo 19, no apaguéis al espíritu. Entonces, ¿cuándo alguien puede apagar el espíritu? ¿Cuándo lo puede poner triste? ¿Cuándo lo puede arrinconar? ¿En qué momento alguien puede hacer esto? En el momento cuando tú comienzas a satisfacer los deseos de la carne. En ese momento, tú comienzas a apagar el espíritu y comienza entonces a producir una fuerza mayor en tu carne y comienzas a vivir entonces en la carne en lugar de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Por eso cuando tú ves en Efesios capítulo 4, nuevamente regresando a Efesios 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos son obras de la carne. Así es como tú contristases o pones triste o apagas al Espíritu Santo, justamente viviendo en los deseos de la carne, en las obras de la carne. Y en el versículo 32 te dice, ¿quieres vivir bajo el control del Espíritu Santo? Entonces, ya llegó. Se fue momentáneamente el internet, ya llegó. ¿Dónde nos quedamos? No contristéis al espíritu. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar nuevamente a Romanos 8:14. Gracias, mijo. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son miembros de la familia de Dios. Estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito mío.
papito mío. ¿Sí? Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que entonces un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios, va de la mano con padecer en todo momento. Un hijo de Dios, un hijo que ha sido adoptado de parte de Dios, quiere decir que va a padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo sea glorificado en el tiempo que Dios ya lo tiene preestablecido. Amén. Vamos a ver otra evidencia más sobre la adopción de acuerdo a las Escrituras. Y acompáñenme, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Bere, ¿me ayudas, por favor, mija? Había un hombre de los... No, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él. Ok, muy bien. ¿Qué significa este pasaje? Significa que todo creyente, todo hijo de Dios, todo miembro de la familia de Dios, tiene una gran esperanza, una esperanza viva, de que en algún momento de su vida, después de haber sido santificado, será glorificado. Y entonces seremos semejantes a Cristo, cuando seamos ya nosotros glorificados. Esa es la esperanza viva, porque está puesta en Cristo, está puesta en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es que hoy, además de que nos está haciendo a la imagen y semejanza de Cristo, nos tiene una promesa. El mismo Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia para que todo buen hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Es lo que tenemos que aprender nosotros el día de hoy como miembros de la familia de Dios. Un hijo adoptivo, un hijo de Dios, es aquel que está viviendo en perseverancia, en constancia, en insistencia, en parecerse cada día mejor a Cristo. Entonces, aquí ya vemos que hay varias evidencias de la adopción como hijos, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Ahora quiero que vayamos a ver los privilegios de la adopción. ¿Cuáles son aquellos privilegios de la adopción? Si quieres anotar para que complementes tu estudio, por favor, lo voy a dictar. Uno de los privilegios es la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Uno de los privilegios es la manera que Dios se relaciona con nosotros. Y también la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios y con los hermanos de la fe. Este es un privilegio de ser miembros de la familia de Dios. Primero, la forma en que Dios hoy se comunica con nosotros, que es a través del Hijo. Y esto viene de la mano de cómo nosotros nos comunicamos o nos relacionamos con Dios y además cómo nos relacionamos como miembros de la familia de Dios. Y esto de verdad para mucha gente no lo entiende, mucha gente que no lo vive no lo puede disfrutar, pero el hecho que tú tengas una familia en la fe
lo tienes todo, porque es tener a Dios en sí mismo. Recuerda que hoy ser miembros de la familia de Dios es ser cuerpo de Cristo. Y con esto somos coherederos de la gracia, somos coherederos de Cristo, de las bendiciones que hoy derrama Dios hacia sus hijos. Hoy no estamos solos, hoy estamos con Cristo en sí mismos, a través de ser familia de Cristo. Por eso muchas veces a lo mejor ni cuenta te das, pero las oraciones de los santos dice que pueden mucho, que son poderosas. Hay muchas cosas que la oración misma hace a tu vida y ni siquiera te das cuenta cómo entra ese poder a tu vida, porque es un poder que entra de una manera sobrenatural. No lo percibes, no lo sientes. No es como el aire que tú sin verlo sientes. No, aquí el poder de Dios entra de manera que no lo percibes, pero entra. Entonces, cuando alguien está orando, un hermano, o cuando varios hermanos están orando por otro hermano que está pasando por momentos difíciles, en ese momento actúa el poder sobrenatural de Dios y viene justamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene ese consuelo, viene ese amor y viene esa fuerza de lo alto que te permite estar de pie. Entonces, ese es un gran privilegio, el poder ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Otro privilegio es ser capaces de hablar con Dios y relacionarnos con un Padre bueno y amoroso. Otro de los privilegios es ser capaces de hablar con Dios y relacionarnos con un Padre bueno y amoroso. ¿Quién dice amén? Nos quiere decir esta parte que tenemos que aprender nosotros, que hoy dependemos de un Padre misericordioso, un Padre bueno, un Padre que ama a sus hijos, un Padre que sustenta a sus hijos, un Padre que protege a sus hijos. Es un Padre que conoce lo que yo necesito. Acompáñame en Mateo capítulo 6, versículo 32. Como hijos de adopción tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 32. Lo voy a leer. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Lo voy a decir de otra manera diferente. Porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Buscan el alimento, buscan un trabajo, buscan la paz, buscan amor, buscan una protección, buscan el tener lo que les hace falta. Es lo que buscan los incrédulos, pero no lo pueden encontrar. A lo mejor tienen para poder comprar cosas, pero no tienen el don de poderlo disfrutar. Y eso solamente es un privilegio de los que somos miembros de la familia de Dios. Dios nos da el poder de disfrutar, cosa que los incrédulos, aunque tengan el dinero, tengan el estatus, nunca podrán disfrutar lo que solamente Dios nos da por don, por un regalo divino, por un regalo de lo alto. Entonces sigo leyendo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, uno de los privilegios es saber que tenemos un Padre que nos ama y que sabe y conoce todo lo que yo necesito. Y además que nos dará todo aquello que le pidamos conforme a su voluntad. Mateo capítulo 7, versículo 11. Aquí mismo, Mateo 7, 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, realmente creo que tenemos que sentirnos dichosos, agradecidos,
felices de depender de un Padre que es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible, y que hoy dependemos de Él. Amén. Sigo dictando lo siguiente. Todos los grandes privilegios y bendiciones, todos los grandes privilegios y bendiciones del cielo están preparados para nosotros. Y puestas para nuestra disposición. Y puestas para nuestra disposición. Porque somos hijos del Rey. Porque somos hijos del Rey. Miembros de la familia real. Que reinarán con Cristo sobre los nuevos cielos y nueva tierra. Miembros de la familia real que reinarán con Cristo sobre los nuevos cielos y nueva tierra. Entre paréntesis, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Versículo 26. Versículo 27. Voy a repetir nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, 26, 27. Capítulo 3, versículo 12, versículo 21. ¿Sí quedó claro? Ale. Es que no escuché la de Pedro, segunda de Pedro. 3:13. 3:13. Gracias. Por nada, mija. A ver, vamos a ellos. Vamos a ellos, por favor. Eric, ¿me lo lees todos, por favor, mijo? ¿Leo los versículos? Sí, por favor. Segunda de Pedro 3:13. ¿Es 13? 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Es uno de los privilegios. Muy bien. Apocalipsis. 2:7. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ese es otro privilegio. Comeremos del árbol de la vida. Muy bien. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Muy bien. Siguiente. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Bien, 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Esos son los privilegios de ser miembros de la familia de Dios.
Otro privilegio es que Dios pone a sus ángeles a nuestro servicio. Los ángeles de Dios están al servicio de los santos. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces quiere decir que los ángeles de Dios están al servicio de los miembros de la familia de Dios, los que somos adoptados, los hijos de Dios. Como lo vimos hace unos momentos, otro privilegio es que somos guiados por el Espíritu Santo. Lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo 14. Somos guiados por el Espíritu Santo. Ese es otro privilegio. Otro privilegio que tenemos los miembros de la familia de Dios es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos, ese sí lo vamos a leer porque no lo habíamos leído. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces le damos gracias a Dios porque tenemos un Espíritu Santo que intercede por nosotros en todo momento, con gemidos indecibles. Otro privilegio que tenemos los miembros de la familia de Dios es que Jesucristo intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es otro privilegio. Jesucristo también intercede por nosotros. Otro privilegio que tenemos, que la verdad, dice la palabra, en verdad que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible da justicia a los que han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Que otro de los privilegios que tenemos los miembros de la familia de Dios es su extensión de su amor, que es la disciplina. Acuérdate que la disciplina de Dios es la extensión del amor de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Pau, ayúdame. Proverbios 3, 11 y 12. Einer, Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 11, por favor. Proverbios 3, 11 y 12. Ajá. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ese es otro privilegio. Entonces, siéntete privilegiado cuando de repente eres disciplinado, porque dice que a los que ama, Dios disciplina. Hebreos 12:6. Hebreos capítulo
¿Qué te dije? Hebreos capítulo 10. ¿Te dije 10 o 12? Es 12. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11, por favor, Meiner. Hebreos 12, del 5 al 11. Ajá. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, vimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinarán, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Muy bien. Gracias, mijo. Entonces, anota por último lo siguiente. Cuando actuamos por sendas de conducta, cuando actuamos por sendas de conducta en forma que son gratas a Dios, lo hacemos con el fin de que otros puedan ver, lo hacemos con el fin de que otros puedan ver las buenas obras y así alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. Carmen, Mateo 5:16, por favor. Mateo 5:16. Ajá. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, quiere decir, por último, a los hijos de Dios, a los miembros de la familia de Dios, se les demanda una conducta intachable ante los incrédulos. Eso anótalo como punto final. A los miembros de la familia de Dios, a los hijos adoptivos, a los hijos de Dios, se les demanda una conducta intachable ante los incrédulos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Acuérdate que el testimonio pues es muy importante para aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces, ahí eso lo dejo en la mesa y damos por finalizado el estudio el día de hoy. La adopción como doctrina, como hijos, como miembros de la familia de Dios. El siguiente tema para el próximo jueves, si quieres anotarlo, el siguiente tema para el próximo jueves, vamos a ver la santificación. La santificación. Entre paréntesis pone lo siguiente: el crecimiento en la semejanza de Cristo. Entre paréntesis ponle el crecimiento en la semejanza de Cristo. Y voy a hacer 2 preguntas que vamos a contestar en este estudio. ¿Cómo crece usted en madurez cristiana? ¿Cómo creces en madurez cristiana? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo creces en madurez cristiana? Y segunda pregunta, ¿cuáles son las bendiciones del crecimiento en la vida cristiana? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento de la vida cristiana? ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que haya quedado claro el estudio. ¿Ninguna duda? Bien, entonces vamos a orar. Recuerden que hoy tenemos nuestro primer día de oración a las 9:30 de la noche. En el mismo link que nos conectamos a las 6 de la mañana. Hoy va a ser igual, virtual en vivo. Entonces nos vemos a las 9:30 de la noche en la oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nuestro hermano Eric nos va a despedir con oración. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el poder compartir de tu palabra. Te damos gracias porque podemos hoy aprender más de tu voluntad revelada en las Escrituras. Te pedimos que nos des un corazón manso y humilde, un corazón entendido, que podamos comprender esta palabra y que podamos llevarla por obra. Te damos gracias por todos mis hermanos que hoy se pudieron conectar. Te pido que los guardes, que los bendigas, que bendiga su familia, y por todos aquellos que no tuvieron oportunidad, te pido que pongas en ellos un corazón dispuesto también a conectarse a los estudios, que quites todo estorbo que impida que ellos puedan conectarse y que juntos podamos crecer en santidad y en sabiduría. Te damos gracias por la vida del pastor, que siempre está esforzándose por compartirnos de esa sabiduría que viene de lo alto, por que nosotros podamos siempre permanecer en la palabra y ser obedientes. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.